vamos a analizar a fondo un documento que está llamado a ser una pieza clave en nuestra práctica clínica, el Manual Oficial del Módulo 3 para el Diplomado en Diabetología de 2026. Esto no es solo un texto académico, es una auténtica guía estratégica para abordar uno de los mayores desafíos sanitarios actuales. Profundicemos juntos en sus claves. Para desgranar el manual, seguiremos una hoja de ruta muy lógica, estructurada en 5 puntos. Primero dimensionaremos el problema, la crisis actual, pero también la oportunidad que supone. Después, veremos el nuevo paradigma educativo que se nos propone. En tercer lugar, entenderemos por qué la evaluación es el cimiento de todo. Luego, exploraremos las tácticas de educación práctica y cerraremos con las herramientas concretas para alcanzar la excelencia clínica. Entremos en materia. Primera sección, la crisis y la oportunidad. El manual, desde el principio, nos pone frente a una realidad que no podemos ignorar. El modelo con el que muchos de nosotros nos formamos sencillamente se ha quedado obsoleto frente al desafío global que representa la diabetes. Y la escala de este desafío es, francamente, abrumadora. El manual nos presenta la cifra. Hoy son 537 millones de adultos, pero lo que es más preocupante es la proyección para 2045, casi 800 millones. Esto trasciende la estadística, es un reto de salud pública de primer orden que exige sin lugar a dudas un cambio radical de estrategia en nuestra práctica diaria. Y aquí está el núcleo del problema, pero también de la solución. El manual nos presenta un contraste muy claro. Por un lado, el modelo tradicional, el que se basa en la mera transmisión de información, apenas consigue un 20 o 30% de éxito en el cambio de conducta. Por otro, el modelo centrado en el paciente, que no busca informar sino desarrollar competencias reales, duplica e incluso triplica esa tasa de éxito. El punto de inflexión, por tanto, es pasar de informar a capacitar. Bien, esto nos lleva directamente a la segunda sección, el nuevo paradigma educativo. Porque el manual no se limita a señalar el problema, sino que propone una solución validada y basada en la mejor evidencia científica disponible, el estándar de cuidado conocido como DSM. Pero, ¿qué es exactamente la DSM, la educación para el automanejo de la diabetes? Según la definición de la American Diabetes Association, que el manual cita, es un proceso, y aquí vienen las palabras clave, interactivo y continuo. No hablamos de una charla puntual, hablamos de un acompañamiento sostenido en el tiempo, que busca construir conocimiento, habilidad y quizá lo más importante, la autoconfianza del paciente, para gestionar su propia patología. Y para que no quede ninguna duda de la relevancia de este enfoque, el manual nos presenta esta cita de los estándares de cuidado de la ADA. Fíjense bien, la educación no es un complemento, es esencial, y su impacto clínico una reducción de la hemoglobina glicosilada de 1 a 2 puntos porcentuales. Pensemos un momento en esto. Es un efecto comparable al de muchos fármacos de primera línea, con el valor añadido de que previene complicaciones y mejora la calidad de vida. Es importante destacar que todo este enfoque no es una propuesta aislada. El manual cuenta con el aval académico de la Florida Global University, lo que garantiza que todo su contenido está rigurosamente actualizado para el periodo 2026-2027 y se fundamenta en la evidencia científica más sólida y reciente. Pasemos ahora de la teoría a la práctica clínica. Sección 3. La evaluación como punto de partida. El manual es taxativo en este punto. Una intervención educativa eficaz debe comenzar siempre con un diagnóstico individualizado. No podemos enseñar de forma efectiva sin saber primero qué es lo que el paciente realmente necesita aprender. Y para ello nos ofrece herramientas muy concretas, como esta matriz de necesidades educativas. Es una herramienta clínica tremendamente útil que permite al profesional evaluar y priorizar de una forma muy sistemática. Por ejemplo, podemos tener un paciente con un conocimiento teórico alto sobre nutrición, pero con una habilidad práctica nula para la técnica de inyección de insulina. Esta matriz nos ayuda a enfocar el tiempo, que siempre es limitado, donde realmente se necesita. El manual va un paso más allá y nos propone un protocolo de evaluación inicial estructurado, pensado para una consulta de 60 minutos. Lo interesante es su enfoque holístico. No se limita a evaluar conocimientos o habilidades técnicas, dedica tiempo específico a la entrevista motivacional y a la evaluación psicosocial, porque reconoce que muchas veces las barreras no son de conocimiento, sino emocionales o del entorno del paciente. Avancemos a la sección 4, la de educación práctica. Aquí es donde el manual se convierte en nuestra auténtica caja de herramientas para el día a día, desplegando estrategias y recursos que podemos implementar en la consulta de forma inmediata. Un buen ejemplo de su utilidad práctica es esta tabla con el perfil de las insulinas modernas. Tener a mano, de forma clara y concisa, datos como el inicio, el pico y la duración de acción de una Lispro frente a una Degludec es absolutamente crucial, no solo para la titulación de dosis, sino para educar al paciente en cómo ajustar su terapia a su vida real. Cuando aborda la actividad física, el manual no se limita a recomendarla, la prescribe con datos. Y el impacto, como podemos ver, es potentísimo.
hasta un 50% de aumento en la sensibilidad a la insulina, hasta un 1% de reducción en la glicosilada y hasta un 40% de reducción del riesgo cardiovascular. No son cifras menores, son argumentos de un peso enorme para que el paciente comprenda que el ejercicio es un pilar terapéutico, no una opción. En el campo de la nutrición, el manual aboga por herramientas sencillas y, sobre todo, visuales. El método del plato saludable es un ejemplo brillante. La regla del 50-25-25 es una guía muy fácil de recordar que transforma conceptos nutricionales que pueden ser complejos en una acción simple, repetible en cada comida y que fomenta la autonomía del paciente sin necesidad de cálculos complejos. Por supuesto, la educación debe ir de la mano de la farmacología más actual. El manual sintetiza las innovaciones clave para 2026. Destaca el beneficio cardiovascular de los agonistas GLP-1, la protección cardiorrenal de los inhibidores SGLT2 y, muy importante, reafirma el papel de la metformina como primera línea por su perfil de seguridad y coste-efectividad, una síntesis perfecta para la toma de decisiones. Y así llegamos a la sección final, la número 5, herramientas para la excelencia clínica. Porque al final de todo, este esfuerzo debe traducirse en algo tangible, en resultados que podamos medir y que impacten en la vida de nuestros pacientes. Este gráfico es probablemente el mejor resumen de por qué este enfoque es tan importante. Una educación estructurada, como la que propone el manual, se traduce en una mejora del 40% en la adherencia, una satisfacción del paciente que alcanza el 85%, la ya mencionada reducción de la hemoglobina glicosilada de 1 a 2 puntos y una importantísima reducción del 25% en complicaciones microvasculares. Los datos simplemente hablan por sí solos. En definitiva, el manual nos demuestra que los beneficios van mucho más allá de una cifra en una analítica. Estamos hablando, sí, de reducir complicaciones, pero también de hacer nuestras intervenciones más eficaces, de optimizar los costes del sistema sanitario y, sobre todo, de lograr el verdadero objetivo, un paciente empoderado que se convierte en el protagonista de su propio cuidado. Ese es el verdadero cambio de paradigma. Y para terminar, el manual nos deja con esta pregunta fundamental, una pregunta directa para la reflexión. La evidencia científica está sobre la mesa, las herramientas existen y están a nuestra disposición. La cuestión ya no es si este enfoque funciona. La verdadera pregunta es, ¿está nuestra práctica clínica preparada para implementar este estándar de cuidado? Una reflexión sin duda crucial para el futuro de nuestra